Hoy es un día muy especial. Nos hemos acercado hasta la casa del reverendo Luis del Pilar, Luis Francisco del Pilar, quien nos ha recibido en su casa con mucho amor como él acostumbra. Y nos proponemos hacer un dúo. En esta mañana, Yulisa Osorio, la doctora Yulisa Osorio Bermúdez, me está acompañando como parte de un esfuerzo de ambos para documentar esta entrevista de historia, de teología y de esperanza. Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobytes. También nos acompaña la doctora Yulisa Osorio Bermúdez. Saludos a todos, muy agradecida y me siento privilegiada de poder estar aquí esta mañana. Qué bueno. Hoy nos acompaña el reverendo Luis Francisco del Pilar para dialogar sobre historias, teología y esperanza. El reverendo Luis F. del Pilar es ministro jubilado de nuestra Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Su vida, testimonio y escritos han sido fuente de inspiración para muchos, particularmente para las generaciones pastorales más jóvenes, a quienes ha formado con su ejemplo y acompañamiento. Anhelamos que este espacio sea de mucha bendición para su vida, al igual que lo va a ser para la nuestra. Así que le invito a que abra bien sus oídos, porque escuchará palabras de un siervo del Señor a quien admiramos profundamente por su entrega a Jesucristo. Él ha procurado que cada aspecto de su vida esté modelado por la misma esencia y presencia de Jesucristo. Amén. En mi caso, yo he sido profundamente impactado por la pastoral de Luis del Pilar, porque él fue uno de los pastores generales nuestros. Cuando yo llego a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, él era el pastor general. Y entre muchas cosas, él siempre procuró el tener presencia en cada aspecto de la iglesia. En aquel momento, pues yo formaba parte de la confraternidad de jóvenes de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Así que tuve una oportunidad muy especial de estar de cerca del reverendo Luis del Pilar. Y sin más preámbulos, pues Yulisa comenzará haciendo la primera pregunta. Luis va a comenzar a contestar y disfrute de este conversatorio que va a fluir de manera orgánica. Pastor, le decía hace unos minutos que yo fui impactada desde los 9 años por su pastoral, porque usted, cuando yo llegué a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en University Gardens, usted era el pastor allí. Y mi primer domingo, así yo de visita, usted acostumbraba, parece que todos los domingos, echarle comida a los pajaritos que allí se congregaban por los árboles. Y yo de visita, él me invita y me dice, vente, acompáñame a echarle comida a los pajaritos. Y esa es esa experiencia de mi niñez con aquel pastor que con mucho amor me dice, vente, vamos a echarle comida a los pajaritos, siempre se grabó en mi corazón. Y partiendo de ahí, cuénteme un poquito de su niñez, pastor. Bueno, antes que nada, yo soy Luis Francisco del Pilar Piñeiro. Importante. Tengo madre. Eso es importante, Luis Francisco del Pilar Piñeiro. Muy importante en mi vida, mi madre Juanita. Mi madre Juanita y mi padre Francisco se casaron en el año 30. Wow. Justamente el año en que hubo la gran caída de la bolsa de valores en Nueva York. Que comienza la Gran Depresión. Comienza la Gran Depresión económica. Y ellos se amaban y se entusiasmaron con su amor y me tuvieron en el año 31. Yo nací el 6 de abril de 1931 aquí en Manatí, en la cantera de Manatí.
había venido para acá la familia en busca de trabajo. Mi abuelo operaba una cantera ahí. Y empezaron a llegar muchachos a mi casa, niños, niñas. Y hubo 10, Wow, 10 hijos, y 7 varones y 3 féminas. ¿Y usted fue el mayor? Y yo el mayor. Okay. Y en esa época de miseria, de pobreza, de desempleo, de crisis, mis padres, creyendo en el poder de Dios, en la gracia de Dios, se prolificaron con una familia tan grande. Pero Dios nunca nos faltó. Amén. La familia nos ayudó muchísimo y siempre tuvimos algo de comer. Por supuesto andábamos descalzos allá en Terranova, donde teníamos vivienda. Lo de Manatí fue una época, un par de años, 2 o 3 años. Y luego se movieron a Oaxaca, allí frente al mar, que fue nuestro paisaje de niñez. Ah, qué lindo. ¿Y cómo usted llega a la iglesia? Bueno, mi mamá siempre tuvo inquietudes religiosas, espirituales. Y conocí a un pastor presbiteriano, un día yendo hacia la escuela. Este pastor le dio pon a ella y unos primos. Y este pastor los invitó a la iglesia. Y nunca fueron a la iglesia, pero cuando llegó el momento de casarse, ella quiso que este pastor la casara. Cuando vivimos aquí en Manatí, asistió a la iglesia anglicana que había ahí en ese barrio. Luego, al llegar a Quebradilla, seguía la familia creciendo y era muy difícil. Pero cuando vino la crisis de la viudez de mi madre, esto de la viudez, debo ponerlo en contexto. Había desempleo en la isla y mi papá por el año 38 se fue a Nueva York a trabajar, a buscar trabajo. Regresó al año, pero en el 41 la situación no seguía bien en Puerto Rico, aunque había mejorado un poco. Y él volvió a irse a Nueva York y esta vez no regresó. El ejército de los Estados Unidos lo reclutó. Ya Estados Unidos había intervenido en la guerra al declararle a Japón la guerra después del 7 de diciembre de 1941, que fue el ataque a Pearl Harbor. Y mi papá fue reclutado, entrenado, y en esa época en que él cayó en el ejército, nosotros empezamos a asistir a la iglesia presbiteriana de Quebradillas. Y ahí se bautizó mi mamá, me bauticé yo, se bautizaron mis hermanos, a los presbiterianos. Después, en el año 45, el 17 de abril de ese año, mi mamá recibió un telegrama que le anunciaba la muerte de mi padre en Alemania. Wow. En ese momento de crisis, de dolor, de sufrimiento, de pérdida, la iglesia de Quebradilla y su pastor, el reverendo Secundino Elba, nos ayudaron muchísimo, indeciblemente. Ya también había sucedido algo muy interesante en la familia. Una tía nuestra llamada Carmen, buscando trabajo, llegó hasta Bayamón, a la calle Comerío, al Bazar Catín, de una pareja que eran miembros de calle Comerío. Y ella cayó allí en ese bazar como costurera fina que era. Y los dueños del negocio, del taller, Leonardo Castro y su esposa Catín,
invitaron a mi tía Carmen a visitar la iglesia de Calle Comerío. Y en ese momento la iglesia de Calle Comerío, desde el 33, estaba en un avivamiento terrible, un avivamiento muy especial de cánticos, de alabanza, de oración. La gente oraba y oraba en medio de la crisis. Y ella fue a la iglesia y se convirtió. Y se convirtió de una manera tremenda. Ella cantaba muchísimo y bien. Se hizo miembro del coro. Se entusiasmó mi tía Carmen. Y en eso, ella en su viaje a Isabela, donde residía su familia, contaba de las maravillas del Señor. Evangelizaba a sus amigos de allá del barrio El Cerro de los Piñeiros. En eso se le declaró a mi tía un tumor en el cuello, el área del cuello. La operaron y era un tumor canceroso, que no pudieron sacar completamente los médicos. La medicina no era entonces lo que es hoy día. Y los médicos le dijeron a mi tía que le quedaba 1 año de vida. Y ella decidió irse a los suyos, a Isabela, para evangelizarlos. Y eso hizo, se fue allá. Y se dedicó a visitar los hogares del barrio y a invitar a los niños a dar la escuela bíblica. Ella duró en ese episodio 1 año justamente. La iglesia de Calle Comerío iba a visitarla, los hermanos iban. Y ella, antes de morir, llamó a mi mamá y le entregó su Biblia. Y le dijo a mi mamá que no dejara de leerla con su familia. Y esa fue la primera Biblia que llegó a nuestra casa. Había un sillón fondillado. Y ahí se sentaba mi mamá con nosotros alrededor. Y ella nos leía la palabra y cantaba los himnos y los cánticos que mi tía le enseñó. Así que, por un lado, esta experiencia de mi tía Carmen, que murió en el año 39, y por otro, después que mi padre ingresó en el ejército, que estaba en Alemania, y recibían sus cartas, y nuestro pastor, Secundino Herba, nos visitaba y oraba con nosotros. Y cuando vino la noticia de la muerte de mi padre, la iglesia nos pastoreó, nos sostuvo, nos animó. En el año 47, mi mamá decidió que nos moviéramos al área metropolitana para estar cerca de la universidad, porque quería que nosotros estudiáramos. Ya ella recibía una pensión del ejército y por la muerte de mi papá, y con eso, que no daba completamente, porque éramos 11 en la familia, más los allegados, siempre había 2 o 3 personas allegadas. Era costumbre tener hijos adoptivos. Sí, siempre había alguien. Entonces nos movimos a Cataño y empezamos a asistir a la iglesia de Cataño, donde estaba justamente el pastor Vicente Ortiz, que había pastoreado en Calle Comerío en los años en que mi tía se convirtió. Ajá. Ahí se entrelazó hubo el todo. encuentro, se entrelazó todo. Y mi madre se entusiasmó de tal manera que ella era una evangelista, una misionera. Y ahí decidí yo hablar con el pastor porque sentí el llamado al ministerio. ¿Ya usted tendría como cuántos años? Ya yo estaba en los 17, 18 años. Y don Vice mismo, antes de yo decirle nada, me había preguntado si yo no había considerado alguna vez la posibilidad de ser pastor. En ese tiempo yo estaba pintando y haciendo cuadros y trabajando
con un amigo y hermano de la fe en pintura comercial. Y le dije a don Vice que de momento, pero llegó el llamado, y el llamado fue irresistible. Y yo le dije a don Vice que yo quería ser pastor, y él me recomendó. Tuve que bautizarme otra vez. Tenía el bautismo de la católica de niño, de infante, Sí. que el padrino mío era un barbero, borrachón. Ese era mi padrino. Y me recortaba y yo odiaba porque él tostoneaba a uno, no lo recortaba No bien. recortaba bien. Siempre venía borracho. Entonces tenía el bautismo de la iglesia presbiteriana El luego. bautismo de la iglesia presbiteriana y ahora el de discípulo, así que imposible perderme. 3 veces bautizado. 3 veces bautizado. Entonces, usted acepta el llamado del Señor a su vida. Ya veo que viene con un linaje, con una niñez llena de música por un lado y llena del arte por el otro. Sí. A mí me gustaría conocer esa historia. ¿Cómo se acerca el reverendo Luis F. del Pilar a la música, a las artes? ¿Y cómo la integra a su vida como pastor? Una de las características de ese avivamiento que se inició en Calle Comerío, una de las cosas distintivas era el énfasis en la alabanza, en el cántico. Hasta entonces los himnos que se cantaban eran los que habían traído los misioneros Ujú. de Estados Unidos, los gospel songs, las canciones evangélicas. Pero los misioneros no aceptaban la guitarra y el cuatro, y la maraca y el güiro, ¿Por qué no? porque no eran instrumentos sacros. Instrumentos sacros eran el órgano y el piano. Ok. Y muchos hermanos que sabían tocar colgaron sus instrumentos, pero eventualmente empezaron a usar estos instrumentos y a componer y a cantar. Perdóneme que lo interrumpa, pero ¿verdad? Usted dice que colgaron sus instrumentos. O sea que era muy común que las personas fueran a la iglesia o no, tuvieran instrumentos. Era común. Los misioneros tardaron en acostumbrarse a la idea de ver los músicos de guitarra en el templo, porque asociaban la guitarra y el cuatro al mundo, a la bebida, al baile, a la francachela. Francachela. Y les resultaba una contradicción. Ok. Pero eventualmente los misioneros aceptaron que era un mejor de ellos. Y en el avivamiento se compuso mucha música, hermosa música, usando los ritmos, como el paso doble. Ajá. Doquiera hayan almas reunidas, doquiera haya gozo y amor, se siente más grata la vida, loando a Jesús el Señor. Se inunda de júbilo el alma, se siente la gran bendición, paz santa que da dulce calma al pobre y débil corazón. Es un paso doble. Ya sentimos Aquí la presencia del Señor la sentimos y nos inunda su luz. Ya las almas reviven y del corazón. eso. Aquí está Cristo el Maestro, aquí hay bendición. Amén. Eso lo compuso uno de los músicos de Espinosa, Guillermo Claudio. Los dos amigos, eran tuberculosos. Murieron de tisis pulmonar. ¿Guillermo y quién? Guillermo y el otro, Guillermo Claudio, ya mi mente se me pierde. Pero eran dos. Moncho Díaz. Moncho Díaz. Ramón Díaz. Gracias, Luisa.
Moncho Díaz. Moncho Díaz y Guillermo Claudio. Y esa música a mí se poseyó de mí. Los himnos son inmensos. Amén, amén, amén. Que suene nuestra voz. Amén, digan los fieles. Y bendigan la el nombre de Dios. Amén, amén, amén. Ha llegado la gran bendición. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale un amén. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale un amén. Ya es tiempo de que alabemos a Ya es Dios. tiempo de que alabemos a Dios. Esos tuberculosos compusieron esa música gloriosa. Cuando mi tía la sepultaron, el entierro de mi tía, el coro de Calle Comerío estuvo en ese entierro. Y fueron cantando desde el Cerro de los Piñeros hasta el cementerio en Quebradilla, Wow. por toda la carretera, 5 o 6 kilómetros, cantando esos himnos, Los que habían compuesto. esos himnos del avivamiento. Sí. ¿Y por dónde íbamos? A usted le marcó la música desde la niñez y su juventud. Y otro aspecto que también le marcó fue el arte. El arte visual. Usted ha comentado que pintaba. Sí, ahí en la sala yo pinté el paisaje de Oaxaca. Me gustaba particularmente el paisaje. Y también lo que llaman naturaleza muerta, es decir, Ujú. frutas y Hojas. hojas. ¿Y su mamá le gustaba que usted pintara? ¿Le gustaba cantar? Mi mamá le gustaba cantar, le gustaba recitar, se conocía la poesía del Siglo de Oro, de Wow. Fray Luis de León, y le declamaba los poemas del Siglo de Oro. Y nos hacía cuentos, Hansel y Gretel, el hermano bueno y el hermano malo, de Abundundino y Juan Peladito. O sea que desde pequeño usted se va desarrollando y creciendo en un ambiente donde las artes recitadas, cantadas, Eso es así. pintadas fueron muy bienvenidas. Era parte de como diario. Era parte de nuestra vida. Era parte de nuestra vida, el paisaje, la belleza de Dios. Y todo lo vinculábamos al Señor y a su misericordia. Qué bien. Usted fue integrando esto a su pastoral. Siempre estuvo presente el arte, la literatura, la música. Y eso nos dice que usted estaba bien claro, y que está bien claro, de que hay un diálogo entre la escritura, el evangelio y la cultura, donde el Señor nos ha permitido crecer y vivir. Eso es así. Eso es así. ¿Nos puede hablar un poquito más de eso? Sí, en situaciones como las que vivimos, de limitación, de limitaciones, la música y el arte fue instrumento de Dios para nuestra bendición. Y mi hermano Rubén es un dibujante tremendo. Cogió clases por su cuenta de piano y toca muy bien el piano. Y así. Y cuando usted comienza, o cuéntanos la historia, ¿usted siente el llamado de Dios? ¿Y qué pasa? ¿Cómo empieza entonces a incursionar en la pastoral? Yo le comuniqué al pastor mi inquietud y él me abrazó y me dijo, te voy a recomendar. Me recomendó a la Junta de Oficiales de la Iglesia, la Junta de Oficiales me endosó. Usted con 19 años quizás. 19 años y me bauticé a los Discípulo de discípulos de Cristo. Yo entendí que era un paso necesario porque en la práctica del Nuevo Testamento, el bautismo por inmersión,
Ujú. Y fui a la junta, se llamaba entonces la misión Discípulos de Cristo, que eran los misioneros los que presidían esa misión. Había un representante laico de los pastores aceptados. Y fuimos allí, fuimos aceptados y me enviaron a pastorear. Ajá, así. Así, me enviaron ¿Y dónde fue esa primera iglesia? en The House abajo, en donde era McLean Conference Ground. Ajá. Está la familia de Justino Pérez Álvarez. Allí había un grupo que se reunía con el misionero y a mí me mandaron para que predicara y enseñara. De ahí me enviaron también a Anones, en el barrio Anones de Naranjito, a ir 2 veces en semana por la cuesta Matacaballo, ¿Cómo se movía? pues a pie. Ajá. Y un hermano de allá de McLean, mi hermano Adolfo Torres, me dijo, pastor, para que usted vaya más descansado, yo le voy a prestar un caballo para que usted vaya a Anones. Y yo acepté, pero yo no había sido nunca jinete. Y ese caballo era una tortura porque era trotón. Y cuando llegué a la cuesta Matacaballo y empecé a subir, me dio un miedo terrible, porque era un abismo aquello. Si ese caballo fallaba, eso era un cerro que había que subirlo poco a poco. Y yo me bajé del caballo y lo seguí llevando por la brida. No volví. Y le dije a don Adolfo, no, don Adolfo, yo mejor ando a pie. Y ahí estuve un tiempo muy bonito, conociendo a la gente de Anones. ¿Y era costumbre suya cantar en los cultos? Oh sí, yo aprendí a tocar guitarra Ajá. con un hermano de Cataño, Fidias, que me regaló mi primera guitarra. Y él me enseñó. Y con 3 tonitos, yo me defendía y acompañaba los cultos. O sea, que usted predicaba, usted cantaba y acompañaba Y acompañaba, en una pastoral completa. sí. ¿Llegó a componer alguna canción? Hay 2 o 3 cositas por ahí, pero no es una gran cosa, no. Una dancita que compuse, pero Ok. no me dio la habilidad el Señor de componer. Bueno, de alguna manera sí, porque usted... Y poemas. Eso sí, Ah. Quizás era ponerle la música, pero Eso yo creo sí. que componía así. sí, Tiempo y tú, Jesús mi Señor, y una novelita, y otras cosas, Libros de cuentos. libros de cuentos y testimonios. Lo hizo él. Donde está el testimonio de mi tía Carmen, donde está el testimonio de la iglesia de University, Sí. que estuvo a punto de cerrarse. Sí. Esa es mi iglesia. Sí. Quedaban 11 miembros. Y el Señor movió a la iglesia a pedir a nuestro pastor Francisco Resto que fuera allí a levantar aquello. Y Paquito fue y el Señor lo usó poderosamente. Usted mencionaba ahorita algunos géneros y me mencionó el paso doble. Ajá. ¿Qué otros géneros así de la música más popular, verdad? De la gente que no... De esos géneros que los misioneros a lo mejor no estaban muy contentos. ¿Qué otros géneros musicales puertorriqueños se fueron percolando por las paredes de las iglesias? Sí, por supuesto la música jíbara El de 6. la décima, el 6. En Maná hubo músicos, danza, Sí. la danza.
la rumba y esa tardó en aceptarse, ¿Por qué? porque era música que incitaba al baile, al movimiento del cuerpo, y no se veía bien Evocaba la vida del mundo. la vida del mundo así. Y luego con la salsa, ¿no? Y luego con la salsa. Eventualmente se aceptaron, música es música, Eso es así, usted ha dicho una gran verdad. La música la es música. música es música, Y Dios nos hizo y así. Dios nos hizo así, musicales, Estamos hechos de música. de música y poesía. Ah, eso es de música y poesía. ¿Y hubo alguna resistencia de parte de hermanos? ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, pasó para que los misioneros los empezaran a recibir y ya no tuvieran tantas? Hubo una crisis en el 33 porque el avivamiento, rompía con ciertos esquemas, como por ejemplo que una persona no ordenada subiera al púlpito a predicar. Ujú. Los misioneros no aceptaban eso. Decían que el púlpito era muy importante, que lo es. Y hay que tener discreción en cuanto a quién predica, expone la palabra. Tenemos que cuidar el púlpito. Pero hay que dar oportunidad también al laico a subirse al púlpito y predicar. Amén. Y eso, los misioneros eran muy rígidos. Pero eventualmente ellos se dieron cuenta de que el avivamiento fue una bendición para la iglesia, porque cada hermano se sentía ser un evangelista, un proclamador, uno que estaba llamado por el evangelio mismo a ser exponente de la palabra. Recuerdo que Cabrera se convirtió, Fernando Cabrera, había sido mundano, había sido boxeador, había sido un bojallón, pero él se convirtió, era hijo de doña Juana Cabrera, una mujer santa, pero él se convirtió de sus malos caminos y lo invitaron a predicar en Vegalta. Y alguien le dijo al misionero Carpenter que Cabrera iba a predicar en Vegalta. Y el misionero se apareció ese día al culto para ver si era verdad. Él había estado con los Cabrera muchísimas veces, los conocía muy bien. Y pusieron a Fernando a predicar y Fernando predicó fogoso, como era, un mensaje tremendo. Y cuando terminó el misionero, estaban en la puerta saludando, el misionero le dio un galletazo en la cara. Wow. Le dije, él le había dicho ya a Cabrera, no quiero que predique, tú no eres ordenado. Y Cabrera lo dejó así y desafió la autoridad del misionero. Wow. Morton, que era muy sabio, ayudó mucho a que los misioneros cambiaran de actitud con respecto a estas cosas. Entonces usted tuvo que estudiar Pues yo combiné, para que los misioneros estuvieran más receptivos a recibirlo como pastor. Sí, en el año 50 empezamos en la universidad el curso básico, que era lo único que la misión podía darnos en ese momento. Con ese curso básico y 3 años de seminario daban un diploma en teología. Y eso fue lo que yo obtuve, diploma en teología. Posteriormente, el seminario abrió la oportunidad de que los pastores que habían estudiado bajo ese sistema pudieran terminar la maestría. Y la terminamos en un año. Wow. En un año el seminario se contaba nuestra experiencia pastoral. Ya Yo entonces también. tenía varios años ya. Sí, ya
estaba casado, me casé en el 53. Conocí a mi esposa Genoveva aquí en La Grama, en Ciales, Ujú. dirigiendo un culto. El primer culto donde a mí me enviaron me enviaron a La Grama. No vieron a instalarme ni a presentarme así. Aquí estoy yo. Así era entonces. Y ese día mi esposa dirigía el culto, de la que fue mi esposa luego. Era jovencita. Me encantó. Me encantó definitivamente. ¿Qué le gustó de ella? La voz clara que tenía y cómo cantaba. Su voz es una maravilla. Fuerte, una voz fuerte. De hecho, ella cantó en el coro en San Juan, en la iglesia de San Juan. Cantó en los coros que yo dirigí. Y, en fin, era una entusiasta del cántico. Me gustaba la música. Y ahí encontró el lado común, el interés común. Ese fue un interés común. Y mis hijos salieron cantores también. Abimael, Raquel, Alba, cantores. Pastor, cuénteme cómo usted pastoreaba y dirigía coros a la vez. En la iglesia donde iba, si no había coro, lo armábamos. Había que tener coro. Había que tener un coro. Es parte Espinosa. de esa liturgia, de esa necesidad de Sí, la música coral, ¿no? sí. Cautivó a mí, a Lucas Torres. Y ahí nos improvisamos como directores, sin saber mucho de solfeo, sin saber leer música, como luego aprendimos en el seminario. Claro. En el seminario aprendieron a leer. Sí, Wow. O sea, a leer Nancy música. William, ella daba música adoración. Y ella nos enseñó a leer. Y yo fui como parte del cuarteto, había un cuarteto en el seminario. Lucas y yo y dos compañeros más. Cantamos en la graduación. Ah, Cantamos un himno que compuso nuestro profesor Ángel Mergal. sí. ¿Se acuerda? O por lo menos del título. Era un himno muy solemne. No me acuerdo ahora. No me acuerdo No ahora. se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. Y ahí estuvo en el seminario entonces, formándose. Formándome en el seminario con buenos profesores de Biblia, de historia. Entonces, pastoreaba, y entonces predicaba, dirigía el coro. Y del seminario, Estaba ocupadito. bastante. Y entonces, un pastor entregado a la gente, visitando. Eso es así. Eso me gustaba mucho. Yo creo en la visita pastoral. Necesaria, importantísima. ¿Qué para usted conocer hacía la en gente. una visita pastoral? ¿Cómo? ¿Qué usted hacía en una visita pastoral? Escuchar, me gustaba escuchar a la gente. Que se abrieran, tender puentes, abrirme a su necesidad y ayudar en lo que fuera. Desde orar por el enfermo hasta llevarlo al hospital, hasta buscarle la medicina, lo que hubiera que hacer ¿Cantaba con ellos? y cantar con ellos. Cantar con ellos. ¿Qué bondades trae cantar con él que necesita? Eso se llama musicoterapia, meloterapia. Pero usted lo ejercía desde que eso no era una disciplina. Desde que no era una disciplina, yo intuitivamente sabía que la música tranquiliza, da paz, Libera. libera, Une. une, confronta. No, todo el conflicto.
confronta. La música confronta. Sin Dios viví. Era mi ser cuerda de naufragada. Sombras doquier. En mi pecado en el mundo me hallaba. Pero el Señor. Se me olvidó. Muy bien, entonces, esa música, esas composiciones que tenemos a la mano, ciertamente son espacios de reflexión teológica. ¿Te entiende que hay teología profunda dentro de este cantar que se queda dentro del ser, en la mente, en el corazón? Eso es así. Hay un pozo de sabiduría que se queda, que se transmite mediante la música. Usted entonces entendía que, aparte de las predicaciones, era parte de su pastoral el poder instar a cantar, el poder formar coros, era parte de su predicación también. Era parte de mi vida pastoral, el cantar, el expresar los contenidos de la fe cristiana, los contenidos de la esperanza en Cristo. Amén. Luis, yo le tengo una pregunta caminando un poquito hacia más adelante. Ya estamos en los 70s, que fue un periodo convulso dentro de la iglesia, los 60, los 70, con todo este movimiento hacia las diferentes guerras, posiciones políticas. Fue un periodo de mucha confrontación por un lado, por otro lado pues quizás un poco inestable. Usted se acercó, estuvo corriendo ese periodo y de repente va a los 80s, donde usted es elegido como pastor general. A mí me gustaría que nos narrara un poquito de eso, cómo fue ese camino, 60, 70, 80, hasta el momento que llega a la pastoral general de nuestra iglesia. Fue un camino difícil, ciertamente, porque los que éramos más jóvenes, creíamos que teníamos que alzar la voz y protestar. ¿Contra qué? Contra la injusticia, contra la violencia, contra la guerra que mata inocentes. Escribí un poema con motivo de la guerra de Vietnam, My Lai, de una aldea que fue arrasada por los soldados y murieron allí mujeres y niños inocentes. Y yo escribí ese poema y un artículo en El Discípulo, que era la revista que se publicaba, y que yo invertí mucha energía en eso, esa revista, que venía de reverendo Vargas, el educador cristiano. ¿Joaquín? Joaquín Vargas. Y había compañeros, pastores, que veían en la protesta un acto político, en política partidista. Y no se trataba de eso. No estábamos buscando agendas políticas, sino agendas de justicia. Amén. Y de reconocer el derecho que tienen los pobres a lo mínimo necesario para desarrollar su vida en este mundo. Que no agrada a Dios que haya injusticia, que haya acaparamiento de riqueza, y que haya violencia y que haya maldad y egoísmo. Y ese artículo no le agradó a un pastor compañero y rompió la revista en mi cara, porque para él inaceptable. Yo lo perdoné, pero me sentí herido, muy herido.
los tiempos fueron cambiando. Y a medida que el movimiento de derechos humanos se afianzaba, se creaban cambios. Todavía estamos en esos procesos. El racismo no ha terminado en los Estados Unidos ni en el mundo. Y esta es una lucha que hay que seguirla. Pero con Martin Luther King tenemos que cantar. Hemos de triunfar, hemos de triunfar, hemos de triunfar al fin. Oh, bien. El Señor, que hemos de triunfar al fin. Amén. La justicia de triunfar, la verdad de triunfar, el amor ha de triunfar. Hay esperanza mientras haya amor. Hay esperanza, Como dice la canción Génesis. como dice Génesis. Bendito el Señor. Amén. Entonces, ya llegando a los 80s, ¿en qué año usted entra como pastor general? ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo se da ese proceso de Luis del Pilar? Se da en el proceso de un cambio de constitución, en el que el reverendo Juan Figueroa fue figura clave, importantísima, y muchos pastores que estuvieron a su lado y a mi lado. Y fue un proceso difícil porque hubo que ir a cada iglesia y por regiones, ir redactando y produciendo el documento final. Finalmente se logró ese documento y se aprobó. Se aprobó por la iglesia en Puerto Rico. ¿Recuerda cuántas iglesias ya habían? Había unas 80 iglesias, de 60 a 80 iglesias. Y era ir cambiando del concepto de la mesa del norte a una iglesia Una nativa. iglesia autónoma, Puertorriqueño. puertorriqueña. Y en vez de decir convención de iglesias, decir convención de la iglesia. La iglesia es una. Y tienen las iglesias locales como expresión local, Ujú. pero la iglesia es una Sí. en su administración, en sus finanzas, en su ordenamiento administrativo. Y entonces el primer pastor, lógico, era Juan Figueroa. Entonces no existía el centro cristiano. Se estaba hablando de eso. El concepto del centro cristiano se estaba madurando como un centro de servicio a las iglesias, de ayuda a las iglesias locales y de ayuda al campo misionero. Ujú. Sí, yo recuerdo que las oficinas en un momento dado estaban en Bayamón, en un condominio, frente En a condominio. las tiendas Sitmans, Efectivamente. El edificio Las Torres. el edificio de las Torres. Allí apenas habían 2 oficinas y una Dos- recepción. 2 oficinitas. Y la cocina que se usaba para el mimeógrafo. Se embajaba uno todo. Y Juan no completó su término. Y entonces, yo creo que vine yo. No me acuerdo bien. La fecha se me pierde. No se preocupe. Pastor, y en todo esto, usted a la denominación, usted ha escrito varios libros, pero antes de eso se dedicó como a hacer compilaciones de la música de las iglesias. Eso fue lo primero. Cuéntenos un poco de eso.
yo percibía que al pasar de los años, los himnos del avivamiento se iban cantando menos y menos. Es natural. Ujú. Vienen nuevas canciones, nuevas composiciones. La gente busca algo nuevo, algo que no sea lo mismo. Y eso es normal, eso es bueno, eso es necesario. Pero había que recordar ese momento del avivamiento, por lo que el avivamiento significó, que fue la toma de conciencia de nuestra responsabilidad como iglesia. Y la toma de conciencia de que cada uno tiene que aportar a la iglesia sus talentos, Ujú. sus habilidades musicales, administrativas, como maestros, como servidores. Y yo empecé haciendo, recogiendo de lo que se conocía, de lo que había una libreta que se usó en Espinosa, le llamaban la libreta negra, que tenía esas canciones, esos himnos. ¿Tenía las letras o también tenía las No, no había, notas no había musicales? partitura. No había partitura. Y ahí empecé yo, con la gallina picoteando, poniéndole notas. Y claro, yo luego lo presentaba a quienes yo sabía que leían música, que me corrigiera, me editara. Y así hicimos las primeras colecciones. Himnos del avivamiento, cantemos al Señor, cánticos de ayer, mañana y siempre. Y eso también a su vez respondía un poco a una tradición que también sí estaba de cantar con himnario. De cantar con himnario. Así que quizás usted fue desarrollando un himnario puertorriqueño. Sí, y fui más ambicioso porque Lucas Torres contempló que se hiciera un himnario latinoamericano. Ok. Que incluyera entonces Que canciones no incluyera solamente canciones de no Puerto solamente Rico. de Puerto Rico, sino de Latinoamérica, en Buenos Aires. Y Cedet Sí. publicó una colección preciosa de cánticos usando ritmos latinoamericanos, como la samba, el tango. Ujú. Y entonces se incorporó todo eso en Cáliz de Bendiciones. Sí. Lucas fue clave en ese proyecto. Fuimos a Nueva York a hacer las selecciones finales. Y de ahí surgió Cáliz de Bendiciones, que es una joya. Sí. Y ahí escribí yo varias meditaciones. Eso es así. Y Lucas también. Después yo seguí esa área de las meditaciones y publiqué un librito de ayudas para el culto. Y este último de pasajes memorables del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento son reflexiones teológicas. Muy bien. Quisiéramos aprovechar para dejarles saber de este libro que se titula A la luz de la palabra, Meditaciones Diarias. Escrito por Luis Francisco del Pilar Piñeiro. Piñero. Y si usted deseara conocer más cómo obtener un ejemplar como este, les recomiendo que se comunique con el Centro Cristiano de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y usted puede escribir a edu@discipuluspr.org y allí con mucho gusto le podrán indicar cómo obtener este ejemplar, que es una joya que usted no debe perderse ni debe dejar de tener en su biblioteca. Eso es así. Pastor, quisiera preguntarle, ¿qué es un culto y para qué es el culto? Un culto es el momento de reconocer la presencia de Dios, alabarle, darle gracias
y proclamar las verdades del Evangelio. Eso es un culto, donde se asume compromiso con el Evangelio y con Jesús, nuestro Señor, de vivir en rectitud, en santidad y en servicio a los necesitados. Entonces, ¿para qué es el culto? ¿Para qué es el culto? Para afirmar el señorío de Dios, primeramente. Afirmar la presencia de Dios en este universo. Es para afirmar que todos somos hijos de Dios. Y como hijos, herederos de las promesas divinas. No te dejaré ni te desampararé. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo seré contigo. Por los ríos no te anegarán. Por el fuego no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, soy tu guardador. Todo ser humano es hijo de Dios. Y está protegido por esa presencia solemne y soberana. Independientemente de lo que esté pasando. Independientemente. El culto no es show, no es un espectáculo, no es un entretenimiento. El culto es un momento sacro de encontrarnos con el Dios que le da sentido a nuestra vida, que nos afirma como seres humanos, dignos, creados a la imagen divina, con herencia eterna en los cielos y en la tierra. Pastor, pero hay gente que podría decir que nos podemos encontrar con Dios en la naturaleza, que nos podemos encontrar con Dios en el silencio. ¿Por qué el culto nos llena tanto de esperanza? Porque el culto nos ayuda a descubrir lo mejor de nosotros. La comunidad. La comunidad. La comunidad de fe. El compartir juntos. El amarnos. El abrazarnos. El comprometernos con el bien, la justicia y la verdad. Y sobrellevar las cargas unos con otros. Y sobrellevar las cargas unos con otros. Usted contaba, por ejemplo, cuando su tía falleció. Fue un ejemplo de eso. De cómo una iglesia fue cantando con ustedes. Y de alguna manera, pienso yo que hubo... Todo ese año que mi tía estuvo allá en Isabela, la visitaban los hermanos de Calle Comerío, los pastores. Y eso es ser iglesia. Y eso es ser iglesia. Solidaridad. Presencia en la necesidad. Bendito el Señor. Amén. Amén, amén. Me preguntaste sobre mi pastorado general. Sí. Doy gracias al Señor. Alabo su nombre que pudimos afirmar este nuevo proyecto de pastor general para darle solidez. Y pudimos hacer un plan de trabajo para 5 años que se puso en vigor, ampliando los horizontes de la iglesia, de no ser una iglesia puertorriqueña nada más, sino extendernos para ayudar a las iglesias en la República Dominicana, en Cuba, las iglesias en Nicaragua, Costa Rica, las iglesias en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. Y nuestra proyección hacia esos campos no es de llevar nuestras iglesias puertorriqueñas, sino afirmar a las iglesias nacionales. Sí, apoyarlas. Asistirlas. Pero que sea su idiosincrasia. Pero que operen conforme a su idiosincrasia y sus capacidades y recursos. Y que sea su proyecto, de tal manera que cuando uno sale... No crear la dependencia
ni crear también el imperio. Ujú. No vamos a conquistar, vamos a compartir. Amén. O sea, que usted habla de evitar, de echar mano del evangelio colonial, el que coloniza, el que si algo es diferente lo tengo que Sí. transformar a mi imagen y semejanza. Y alabo a Dios porque en ese periodo difícil se afirmaron muchas cosas que hoy salen a la luz. Por 47, 48 años nos estuvieron diciendo que éramos Estado libre. Y acabamos de descubrir que no somos ni Estado ni libre, que somos una colonia triste, una triste colonia. ¿Qué puede hacer la iglesia entonces hoy? Afirmar la responsabilidad para con la gente de nuestro país, devolverle su dignidad, su sentido de dignidad y de valor, que no somos títeres manejados por poderes extranjeros, que somos seres humanos con dignidad. Muy bien. Pastor, ¿será diferente entonces quien sea pastor o pastora hoy? ¿Tendrá necesidades diferentes que usted cuando estuvo pastoreando o sus primeros pastorados? Bueno, gracias a Dios que la historia es la historia. Y suceden cosas que dejan pasmado a uno. Cada tiempo tiene su peculiaridad y hay que tomar decisiones. Los pastores que vengan tendrán que tomar decisiones. ¿Y qué cosas deben permanecer en la pastoral? Aunque los tiempos cambien, pero para poder ser iglesia, que usted, por ejemplo, le podría, si un joven se le acerca a usted, le dice, aconséjeme, pastor, en los tiempos que hoy me toca pastorear a mí, ¿qué consejo usted le daría? ¿Qué cosas debe permanecer en la iglesia? La iglesia no puede perder de vista que está para servir a los seres humanos. Que los seres humanos son la prioridad. Y que cada ser humano tiene derecho a desarrollarse conforme a sus recursos, provistos por la misma sociedad. Y hay que ser compasivo, hay que ser amoroso. Habrá que seguir cantando. Y hay que seguir cantando. Que no caiga la fe, Que no caiga la que no fe. caiga la esperanza, que no caiga la fe, que hay redención, que hay vida, vida en abundancia. Luis, al cierre, no sé si Yulisa tenga alguna otra pregunta, pero sé que llevamos alguna hora, 4 minutos, y quisiéramos también ser conscientes de que usted tiene su tiempo, su espacio, que ya es hora de buscar el almuerzo. Y ¿hay algo de lo que hayamos preguntado o hablado que quizás no cubrimos y que usted desee comunicar? Algo que le interese además de la temática que hemos trabajado, algo más que desee aportar. Yo creo que se ha cubierto todo. Muy bien. Estoy satisfecho. Qué bueno. Lamento que mi voz no es tan clara ni tan fuerte. Yo creo que nos ha bendecido de gran manera, pastor. Sí. Amén. Y podemos aprender mucho de usted. Y parte de hacer este podcast y parte de hacer este video es que... Una palabrita final. Sí, cómo no, pastor. ¿Cómo
fue el día que yo le expresé a don Vicente que quería ser pastor. Cuéntanos. Había un hermano en el Babote de Cataño, que se llama el Babote, que era eso mismo, un manglar. Y la gente había construido sus casas allí y se iba por puentecito. Y había un hermano que estaba tuberculoso y se estaba muriendo. Y estaba en agonía y fueron a mi casa a que avisara al pastor. Y yo fui a buscar al pastor y a decirle que el hermano estaba en agonía. Era un día de lluvia, estaba lloviznando. Y don Vice se usó una capa de hule. Nos abrigábamos los dos en la misma capa. Y llegamos al lugar. Y don Vice le ministró. Oró, leyó la palabra. Clamó al Señor. Y el hombre expiró. En ese cuadro de lluvia, muerte. Yo le dije a don Vice, yo quiero ser pastor. Qué testimonio. Y es que el Señor me llamó para eso mismo. Después yo viví esa misma experiencia en Morovi con un hermano llamado Pau, que se estaba muriendo. Y me tocó asistirlo también. El ser humano siempre me ha cautivado como objeto de fe, de trabajo, de diligencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una vida de entrega, una vida de testimonio, De arte. de literatura, de música Y siempre de esperanza. y siempre de esperanza, entregada a Jesucristo. Amén. Así es. Si usted tiene inquietudes, ya sabe que el Señor obra por senderos misteriosos, así que adelante, Amén. láncese a la aventura de la fe. Láncese a las manos del Señor, que el Señor pondrá cada cosa en su lugar. Aquí tenemos un testimonio vivo de que seguir en la voluntad del Señor, discernir su propósito, trae bendición a las vidas que están a nuestro alrededor. Al cierre, Luis, yo tengo que agradecerle porque usted fue la persona que metió la mano en un momento dado, siendo pastor general, en una iglesia que estaba en crisis, la iglesia de Espinosa, que la ha mencionado varias veces aquí. Espinosa ha guardado un lugar, un rinconcito de su corazón, al igual Eso que es las así. demás iglesias. Eso es así. Y yo recuerdo que en aquella pastoral que culminó abruptamente, usted llegó con un recién egresado que acababa de llegar de Boston, el doctor Lester McGrath. Él la siente con él. Y usted llegó con él allí y le dijo, él les va a acompañar por un tiempito. No se encariñen porque no se puede quedar. Y luego vino la pastoral de Justino. Pero Lester entró en ese espacio donde fue un agente sanador. Y yo recuerdo que llegó de su mano a Espinosa. Amén. Habiendo dicho eso, Luis, muchas gracias. Gracias a ustedes. Todas sus aportaciones a la obra del Señor, a la iglesia y a nuestra vida. Si usted tiene estos dos jóvenes frente a usted, es que han sido impactados también por el testimonio y la historia y su influencia. Una notita final. Seguro que sí. Para dar gracias a Dios por la esposa que me dio, Amén. que me acompañó en todos esos 18, 20 pastorados por los que pasé. Que me dio su amor, su cariño, su acompañamiento, su ternura. Su voz. Y que me dio los 5 hijos que me están ayudando en mi vejez. Amén. Alabo al Señor por mi esposa Genoveva Córdoba Rodríguez. Amén. Qué lindo. Yulisa, ¿alguna palabra final? Solamente darle las gracias, pastor. Amén. Gracias por un legado de entrega
de dignidad, de música. Obviamente pues es el área que más me gusta, pero siempre me he visto cuando hago recolecciones históricas de nuestra iglesia, siempre termino con un libro o con una meditación o con algo que el reverendo Luis del Pilar escribió. Y estoy muy agradecida al Señor de poderme darle esta oportunidad, de poder beber de la fuente, Amén. de la fuente original, y poner esa inquietud, ¿verdad?, en Jesús y yo, de poder, más que por nosotros, sino para próximas generaciones, porque la iglesia tiene que seguir siendo iglesia. Gracias al Señor por jóvenes como ustedes. Y que entonces puedan recurrir y sentir, y devolverse la esperanza a través de sus palabras, porque Amén. usted vivió momentos muy duros y el Señor le sostuvo. Y mucha gente fue impactada con el mensaje de esperanza del Señor. Así que gracias, pastor. Y yo agradezco esta oportunidad. No mencionamos el trabajo en Paraguay como misionero, Hable ahí un poquito. que fue importantísimo. Allí era dictador Stroessner, Adolfo Stroessner, Alfredo Stroessner, por más de 35 años. Dictador, colorado, y metió a la cárcel un montón, más de 1000 personas. Y yo participé en un comité de ayuda de emergencia a esos encarcelados. La iglesia luterana, la iglesia católica y los discípulos, que yo los metí ahí a la cañona, porque tenían miedo. Cualquiera. Los pastores allá tenían miedo. Pero el Señor nos dio gracia. El obispo católico, el pastor, un pastor era un cura jesuita, padre José María Blanche, y se fundó ese comité para ayudar a los presos. Y fuimos a ver el presidente de la República. Y ahí habló el monseñor Bob Winkel con el presidente, y se logró su permiso para que pudiéramos llegar hasta los presos, llevándoles medicina, llevándoles noticias de su familia. Y fue bellísimo ese trabajo. Ese comité todavía está trabajando en Paraguay, el Comité de Iglesias para Ayuda de Emergencia. Y los pastores discípulos terminaron colaborando con el comité. Yo alabo a Dios por eso. Amén. Una vida entregada. A eso es lo que el Señor nos llama. Amén. Con nuestras capacidades, habilidades, nuestros talentos, nuestra vida toda. Amén. Bueno, hasta aquí esta edición de Theobites. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.